Bienvenidos a otra sesión de topología básica. En esta ocasión abordaremos lo que son los espacios producto. Bueno, para introducir este nuevo espacio topológico vamos a ver algunos casos que son productos para entender un poquito el concepto. Entonces, primero que nada, si nosotros tenemos un cuadradito, este es el producto cartesiano de dos intervalos. Otro ejemplo sería el cilindro. El cilindro también es el producto de un intervalo junto con una circunferencia. Ejemplos más comunes o de más uso sería mismo R2, que es el producto de dos rectas reales. Y así podemos continuar. Otro ejemplo sería el toro. El toro es el producto de dos circunferencias. La pregunta es, si cada uno de los espacios, en este caso, si pensamos al de abajo como X y al de arriba como Y, ¿cuál sería la topología que le corresponde al producto? Sabemos que en el intervalo los abiertos pueden ser de esta forma. Y entonces, ¿qué abierto o cómo sería la topología que le corresponde al cuadradito? Lo mismo sucede con el cilindro. Los abiertos de la circunferencia son intervalos o incluso la misma circunferencia, y de este lado también son intervalos. Entonces, ¿cómo es que acá tenemos abiertos? Obviamente que estén relacionados con estos abiertos que ya vimos. En R2 conocemos una topología que es R con la topología usual, R2 más bien con la topología usual, que es la de las bolas de radio epsilon o de algún radio. Sin embargo, si lo vemos de la misma forma, pues acá hay un abierto de R y acá hay otro abierto de R. ¿Cómo es que podemos relacionar estos dos abiertos para ver un abierto de esta forma o de alguna otra forma? Lo mismo sucede con el toro. Entonces, esa es nuestra motivación para buscar una nueva topología a partir de dos espacios ya dados, en este caso X con una topología tau y Y con otra topología mu. ¿Cómo es que podemos darle una topología al producto X cruz Y? De tal forma que lo que pongamos aquí, le vamos a poner tau estrella, sea topología que tenga relación con la topología de X y con la topología de Y. Para esto, algo natural que se nos podría ocurrir es, bueno, tómate, en el caso de tómate el producto de los abiertos. Si este es U y este es V, entonces el producto de U cruz B o el producto de U con B tendría que ser este de aquí, este cuadradito. Ahora, ¿qué sucede en el cilindro? Si tomamos este abierto como U y este como B,
Entonces en el cilindro lo que se nos pinta, o más bien el producto cruz, tendría que ser como un cuadradito que está ahí, y este sería U cruz V. Sin embargo, acá pues los abiertos que conocemos pues son bolas, pero si hacemos lo mismo, pues esto nos da lo mismo que en los anteriores, nos vendría a dar otro cuadradito. Y para el toro no es la excepción, puesto que si tomamos esos dos abiertos, pues acá se nos forma un cuadradito pegado en el toro. Entonces la pregunta es, ¿esos serán abiertos de alguna topología? ¿O esos abiertos forman una topología? Entonces, ¿cuál es la propuesta? Pues nosotros tomamos al conjunto de U cruz V de tal forma que U pertenece a tau y V pertenece a mu. Entonces este abierto pertenece a, o es un abierto en X, y V es un abierto en Y. Sin embargo, podemos notar que este conjunto no es una topología por lo siguiente. Vamos a ver qué pasa en R2. Tomamos R2 y entonces, si aquí tomamos dos abiertos, empezamos con U y tomamos a B, el producto de estos dos abiertos viene siendo un cuadradito por acá. Ahora consideremos otro abierto, U primo, y un abierto B primo. Recuerden que este es B. Entonces el producto cruz de U con V, perdón, U prima con B prima, vendría a ser este cuadradito. Sin embargo, la unión de estos dos abiertos como cuadraditos de R2 no es un abierto que se pueda ver de la forma U cruz B. Por lo tanto, la unión no se preserva bajo este tipo de abiertos o este tipo de conjuntos que estamos definiendo. Es decir, no estaría cumpliendo una de las condiciones de topología. Por lo tanto, esta que está aquí, que salió de manera muy natural, no puede ser una topología. Pero aquí hay una salvación, puesto que esta se vuelve base para alguna topología de el producto cruz, en este caso de esta. Veamos por qué beta es base para alguna topología. Recordemos que para que beta sea base debe cumplir dos condiciones. La primera, que la unión de todos los elementos de beta, la unión de B, de tal forma que B está en beta, sea igual al total X, pero en este caso
al total, que es el producto entre X y Y. Esto se puede ver que se cumple sencillamente porque, pues como X es abierto en tau o en X y Y es abierto en mu, entonces X cruz Y también está en beta. Y si está en beta, pues esta unión se da trivialmente. La otra condición es que si tenemos dos W1 y W2 elementos en beta, entonces tenemos que ver que W1 interceptado con W2 también pertenece a beta. Sin embargo, esto también es claro, puesto que si W1 es igual a un U cruz V y W2 es igual a un U' cruz B', pues tenemos que W1 interceptado con W2 pues no es otra cosa más que U cruz V interceptado con U' cruz B'. Y esto es lo mismo que tener U interceptado con U', producto cruz con B interceptado con B'. Pero recordemos que U y B y U', B' ya son elementos de acá, de beta, porque W1 y W2 están en beta, entonces U y U' pertenecen a tau. Entonces la intersección pertenece a tau. Este pertenece a tau. Y B y B' pertenecen a mu. Entonces la intersección de estos dos pertenecen a mu. Por lo tanto, este es un abierto de tau, o el elemento de tau, y este es un elemento de mu. Y este producto cruz tiene que estar en beta. Por lo tanto, hemos concluido que se cumple 2. Y esto nos estaría diciendo que beta es base para alguna topología del producto cruz X cruz Y. Y entonces con esto pasamos a nuestra definición. La definición nos dice que si tenemos dos espacios topológicos X y Y con sus respectivas topologías, tau y mu, la topología producto en X cruz Y va a ser la topología que tiene como base la colección beta que acabamos de ver que es base. Al espacio X cruz Y con la topología producto se le va a llamar espacio producto. Destaco esta observación que beta no es una topología, pero sí es una base para alguna topología en X cruz Y, en este caso para la topología producto. Y esta otra observación, esto se puede llevar al producto de una cantidad finita de espacios topológicos. No lo podemos generalizar como tal a una cantidad
no finita, es decir, numerable o no numerable, por algunas cuestiones que en esta ocasión voy a omitir. Pasamos ahora a las funciones proyección, las cuales van a ser P1 y P2. Las funciones naturales que salen del producto cruz de dos espacios x cruz y, voy a poner así, puesto que pueden cambiar los espacios, pero en forma muy abstracta lo vamos a ver de esta forma. Entonces de este lado se encuentra el espacio y de este lado se encuentra el espacio x. Entonces hay dos funciones naturales que se llaman proyecciones, las cuales salen del producto cruz de x y y entran a los espacios, en este caso coordenados. Una se llama P1, la que sale del producto cruz y entra a x, y la otra se llama P2, que sale del producto cruz y entra a y, definidas como quedarnos con la, en este caso la primera entrada, y en este caso con la segunda entrada. A continuación mostramos un teorema que tiene relación con las funciones proyección. Esto es que si tenemos el espacio producto, entonces las proyecciones van a ser continuas y abiertas. Además, la topología producto es la topología menos fina de X cruz Y, tal que P1 y P2 son continuas. Vamos a demostrar por qué estas funciones, estas proyecciones son continuas. Y también vamos a ver que son abiertas. Entonces, estas funciones son continuas. Bueno, para demostrar que son continuas tenemos que dar un abierto U en X y ver que la imagen inversa bajo la proyección P1 viene a ser un abierto en el producto. Pero lo que hay que notar es lo siguiente: P1 a la menos 1 de U no es otra cosa más que el U cruz todo el espacio Y. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Pues realmente estamos tomando una bandita en el producto cruz. Y este de aquí es P1 a la menos 1 de U. Y ese en efecto era un abierto, puesto que U ya es abierto y Y también es un abierto. Ahora, otra forma, vamos ahora con por qué P2 es continuo. Tomamos también un abierto, en este caso B, y entonces P2 a la menos 1 de B es igual, en este caso X cruz el V, y eso nos da de este lado una bandita, pero ahora horizontal. Este naranja es P2 a la menos 1 de V. Y entonces claramente se ve que la imagen de un abierto viene a ser un abierto, la imagen de un abierto acá viene a ser un abierto acá. Eso nos muestra que P1 y P2 son funciones continuas. Ahora, para demostrar que son abiertas, necesitamos hacer lo siguiente. Tomamos un abierto en el producto
no sabemos cómo es. Sin embargo, sabemos que este abierto tiene un elemento de la base para todo punto que está en él. Entonces, por tener un elemento de la base, tiene adentro una cajita o un cuadradito, donde este es de un abierto U, en X, y un abierto B en Y. Entonces, ¿qué sucede con la proyección de esta cajita? P1 de esta de aquí, que en realidad es U cruz V, es U, y esto es abierto. Entonces la imagen de esta cajita que es abierto es un abierto bajo P1, pero también bajo P2 nos viene a dar a un abierto que es B, y eso lo podemos hacer para todas las cajitas que se quedan metidas dentro de este abierto. Entonces eso nos da acá muchos abiertos, o tantos como cajitas tengamos acá arriba. Por lo tanto, la unión de estos abiertos es un abierto en X, y la unión de estos abiertos en Y también es abierto, y esa sería la proyección de el abierto naranjita, lo que nos está diciendo que las proyecciones son abiertas. Con esto ya tenemos que las proyecciones son tanto continuas como funciones abiertas. Veamos ahora que la topología tau estrella generada por la base beta es menos fina que cualquier otra topología que haga continuas a las proyecciones. Entonces, para esto vamos a tomar mu estrella, una topología del producto, de tal forma que las proyecciones son continuas, y lo que queremos probar es que tau estrella se queda contenido en mu estrella. La forma en cómo lo vamos a hacer es ver que la base beta ya está metida en mu estrella. Para eso vamos a tener que observar lo siguiente. Entonces, primero damos U un abierto en X, y B un abierto en Y. Entonces, como estos ya son abiertos y las proyecciones son continuas con esta topología, entonces pi1 a la menos 1 de U es un abierto ya del producto, porque las proyecciones son continuas. Pero también P2 a la menos 1 de V es también un abierto. Entonces, esta intersección viene a ser un abierto en mu estrella, porque las funciones proyecciones son continuas. Entonces, este viene a ser un abierto en mu estrella. Pero aquí hay algo que notar. P1 a la menos 1 de U interceptado con P2 a la menos 1 de B no es otra cosa más que el abierto dado por U cruz V, pero este era un elemento de beta. Entonces, ¿qué estamos diciendo con esto? Que todos los elementos de beta están metidos en mu estrella. Si todos los elementos de beta están en mu estrella,
Por lo tanto, la topología generada por beta también se debe quedar metida en mu estrella. Y eso nos está dando la demostración de que tau estrella es menos fina que cualquier otra que haga continuas a las proyecciones. El siguiente resultado nos da cuando una función que sale del espacio z a el producto x cruz y, cuando esta función va a ser continua. Esto es si solo si las funciones f1 igual a la composición de p1 con f y f2 como la composición de p2 compuesta con f, que salen de z y entran a x y a y respectivamente, son continuas. Tenemos lo siguiente: una función f que sale de un espacio z y entra al producto x cruz y las funciones proyecciones p1 y p2 a x y y respectivamente. Entonces, la primera implicación es trivial, puesto que estamos suponiendo que f es continua. Entonces, si f es continua y ya sabemos que p1 y p2 son continuas, entonces la composición de funciones continuas es continua. Por lo tanto, ya tenemos la primera implicación. Para la segunda, entonces hay que suponer que las composiciones que salen de z y entran a y la que sale de z y entra a x, dadas por f compuesta con p1 y f compuesta con p2, estas dos son continuas. Vamos a suponer que estas dos naranjas son continuas y queremos probar que la f tiene que ser continua. Para esto lo que vamos a hacer es considerar un abierto básico. Basta con un abierto básico de aquí. Entonces consideramos un abierto básico, que en este caso sería U cruz B, pero este sabemos que viene de uno de acá y de otro de acá, del U y B respectivos. Entonces queremos ver que la imagen inversa de este básico, cuando viene y se mete acá, viene a ser un abierto. Sin embargo, sabemos que para este abierto B, como esta composición es continua, pues viene a dar lo que es un abierto de este lado. Voy a borrar esto, y entonces la imagen inversa de este B bajo esta función viene a ser lo que es un abierto así, que lo vamos a llamar P2 compuesto con F a la menos 1 de V. Ahora, lo mismo va a suceder con U, pero con la función P1 compuesta con F, o F compuesta con P1. Entonces, para este B, tenemos que este es un abierto por acá, que se llama P1 compuesta con F a la menos 1 de U. Entonces, estos dos son abiertos. Pero a mí me interesa la imagen inversa de U cruz B. Pues la imagen inversa de U cruz B bajo F, entonces F a la menos 1 de U cruz V, no es otra cosa más que P1 compuesta con F a la menos 1 de U interceptado con P2 compuesta con F a la menos 1 del B. Pero habíamos dicho que este ya era abierto y este era abierto, entonces la intersección, que es lo que nos interesa,
viene a ser el abierto que queremos. Entonces, esta intercepción es la imagen inversa de este básico. Esto nos demuestra que en efecto se va a tener que esta función es continua, suponiendo que estas dos funciones son continuas. Una propiedad que vimos en espacios métricos, en el video de espacios métricos, era la propiedad de ser un espacio Hausdorff. Y entonces, con respecto a esta propiedad, tenemos el siguiente resultado. El espacio producto X cruz Y va a ser un espacio Hausdorff si y solo si cada uno de los espacios coordenados son espacios Hausdorff. La primera implicación. En este caso vamos a hacer primero la otra implicación. Entonces, para esto vamos a suponer que X y Y son espacios Hausdorff. Entonces, de principio necesitamos tomar dos puntos en el producto. Tomamos estos dos puntos. Pueden estar así, pueden estar en la misma recta, pero vamos a pensar que este es X1 cruz Y1 y este de acá es X2 Y2. Entonces estos dos puntos vienen de un X2 que está por acá, un X1 que está por acá, y de un Y1 que está acá y de un Y2 que está acá. Entonces, pues en este caso es muy natural construir los abiertos que nos sirven, puesto que como los espacios X y Y son Hausdorff, entonces existen dos abiertos ajenos. Aquí vamos a llamar U y este U', de tal forma que estos son ajenos. Y de este lado existen otros dos abiertos, uno B' y otro V. Entonces, estos cuatro abiertos nos van a generar los abiertos que necesitamos. ¿Por qué? Porque X1 lo vamos a poner con U' y en este caso vamos a ponerlo así, B'. Entonces este nos da un abierto básico de esta forma, que contiene al X1 Y1 y otro abierto que en este caso va a contener al X2 Y2, va a ser el producto cruz de U con V. Entonces este de acá es U cruz V y este es U' cruz B'. Y se puede ver que en efecto estos son ajenos. Sin embargo, este es el caso fácil. En el caso donde solo una de las entradas de los puntos sea diferente, pues se hace similar, solo que ahora no vamos a tener cuatro abiertos, sino vamos a tener solo tres. Y eso lo explico como sigue. Imaginemos que ahora tenemos los puntos X1, Y1, pero el otro punto es X1, Y2. Entonces este punto pareciera ser difícil de separar de este cuando nos bajamos o cuando estamos en el espacio X y en el espacio Y. Sin embargo, no debe haber preocupación porque acá va a estar el X1, sin embargo acá va a estar el Y2 y por acá va a estar el Y1. Pero aquí solo vamos a utilizar que el espacio Y es Hausdorff. En el anterior utilizamos que los dos espacios eran Hausdorff. Ahora, en este caso va a bastar con que uno de los dos, va a bastar con la propiedad de ser Hausdorff del espacio Y.
porque este pues ya tiene un abierto, lo vamos a llamar U, pero para este existen dos abiertos. Uno que se llama V y otro que se llama V'. Entonces los abiertos, y obviamente estos son ajenos, los abiertos que vamos a construir pues son los siguientes. Tomamos este de aquí, que contiene al x1 y2, y otro que está por acá, que contiene al x1 y1. Este se llama U cruz B', y este se llama U cruz V, y ambos son ajenos. Lo mismo sucede cuando la segunda entrada son iguales, es decir, están como en esta recta, en esta línea. La demostración es análoga. Ahora, vamos con la otra implicación. Entonces ahora vamos a suponer que el espacio producto es Hausdorff y queremos probar que cada uno de estos espacios también es Hausdorff. Para esto lo que vamos a hacer es, primero, vamos a ver que el espacio X es Hausdorff. Tomamos dos puntos, X1, X2, y queremos encontrar dos abiertos ajenos de tal forma que uno contenga el X1 y otro contenga el X2. Entonces, para encontrar esos abiertos nos vamos a auxiliar de un punto Y que ande por acá. Entonces construimos los puntos que serían en este caso X1, Y, y el punto X2, Y. Estos dos puntos son diferentes, y como son diferentes podemos encontrar dos abiertos en la topología producto, más aún dos básicos que sean ajenos. Y esto porque el espacio producto es Hausdorff. Entonces existen dos abiertos básicos que son ajenos y contienen a cada uno de los puntos. Pero esos dos abiertos básicos pues vienen de tal vez uno acá, o dos, podrían ser dos, pero nos quedamos con uno de ellos, y de este lado vienen también de otros abiertos en X. En este caso nos va a interesar los que están en X, un U y un W. Ambos son ajenos porque arriba son ajenos y contienen al X1 y contienen al X2 respectivamente. Esto nos estaría probando que el espacio X es Hausdorff. De la misma forma se prueba que el espacio Y es Hausdorff. Y esto concluye la demostración de este teorema. Otra de las propiedades que vimos es la de compacidad o la de espacios compactos, y para demostrarlo, en este caso para el producto topológico, vamos a utilizar el siguiente lema. El lema nos dice que si tenemos una función, un espacio topológico de X y beta una base para la topología de X, entonces X va a ser compacto si y solo si toda cubierta de X con elementos de la base tiene una subcubierta finita. No voy a hacer el bosquejo de la demostración y lo voy a demostrar. Esto lo pueden demostrar ustedes. Y vamos a pasar a lo que es el teorema. El teorema sobre compacidad dice lo siguiente. Vamos a tener que el producto topológico X cruz Y es compacto si y solo si X y Y son compactos.
Vamos ahora con la demostración de este otro teorema. Y entonces la primera implicación, que sería suponer que el espacio producto es compacto, va a implicar que los espacios coordenados X y Y sean compactos. Entonces esto es trivial o es sencillo, puesto que si nosotros consideramos las proyecciones, estas son funciones que son continuas, pero que además de ser continuas, la imagen de P, la imagen de X cruz Y bajo P1 viene a ser todo X, y la imagen de X cruz Y con bajo P2 viene a ser todo Y. Entonces, por un resultado de compacidad, sabemos que si el espacio es compacto, entonces la imagen continua de compactos es compacto. En este caso, X es compacto, Y es compacto. Por lo tanto, esta implicación es cierta. Vamos ahora con la otra implicación. Para la otra implicación vamos a hacer lo siguiente. Primero, observemos que para un punto X, en el espacio X, X cruz Y es todo esto que está aquí, que sería el conjunto que contiene el punto X cruz el espacio Y. Entonces, este es homeomorfo a Y. Y como son homeomorfos, entonces este tiene que ser compacto, puesto que estamos suponiendo que los espacios coordenados son compactos. Entonces, eso nos va a dar la idea principal de cómo demostrar que el producto de dos espacios compactos es compacto. Para esto vamos a utilizar el lema antes mencionado, y entonces imaginemos que tenemos una cubierta de elementos de la base para este espacio producto X cruz Y. Ya que tenemos esa cubierta de elementos de la base beta, pues como X cruz Y es compacto, pues existe una cantidad finita de esos abiertos que me cubren a este X cruz Y. Vamos a pensar que están así. Y entonces estos son los abiertos que nos cubren al espacio X cruz Y. Y esta es una cantidad finita. Incluso los podemos llamar como U1 cruz B1, pero les vamos a poner el índice X arriba porque se refieren a este X que tomamos acá. Y así para cada uno. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Que X cruz Y se queda contenido en una cantidad finita de estos básicos, o de los básicos o de los elementos de beta que son básicos. En este caso vamos a poner lo que es la unión de U1X cruz B1X unión U2X cruz B2X, y así sucesivamente hasta una cantidad finita. Vamos a pensar N cruz B
n, x. Entonces estos nos cubren a este naranjita. Por ser un espacio compacto, pues solo es una cantidad finita. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Pues vean que la unión de todo esto, pues realmente nos da lo que es un abierto, que lo vamos a considerar, puesto que estos U's pues son los que forman este, pero si nosotros lo bajamos, pues acá hay muchos U's, vamos a considerar solo uno. A este UX lo vamos a tomar como la intersección de los U y de tal forma que I corre desde 1 hasta N. ¿Quiénes son estos? Pues todos los que aparecen aquí. Entonces, esta intersección es un abierto porque es una cantidad finita, y además es no vacía porque contiene al X, entonces lo vamos a llamar UX. ¿Y qué estamos haciendo? Pues entonces hay un nuevo abierto que sería UX cruz Y, que en particular pues podría ser una bandita de esta forma, donde este de aquí es UX cruz Y. Este es un abierto, cruz un abierto, pues viene a ser un abierto de acá. Bueno, entonces ya tenemos ese otro abierto. Sin embargo, si esto lo hacemos para cada punto de X, entonces vamos a tener acá muchas banditas, lo cual nos estaría dando en X una cubierta para el espacio X, puesto que lo estamos cubriendo con muchos UX, ¿no? Cambiamos de X, tenemos otro abierto, cambiamos de X, tenemos otro abierto, y así sucesivamente. Pero el espacio X es compacto, entonces como es compacto solo existe una cantidad finita de estos abiertos que estamos construyendo. ¿Y eso qué nos da? Pues que ya vamos a tener solo una cantidad finita de estos, los cuales nos van a generar a su vez una cantidad finita de bandas acá arriba. Pero esas bandas provenían de una cantidad finita, entonces por cada banda, que es una cantidad finita, vamos a tener una cantidad finita de estos de aquí. Con eso estaríamos cubriendo a todo nuestro espacio producto con una cantidad finita de estos abiertos, con cajitas de cuadraditos de este estilo. Entonces eso nos dice que el X cruz Y es un espacio compacto. Este es el bosquejo de la demostración. Vamos con la última propiedad, que es la de conexidad. Y el teorema nos dice lo siguiente. Si X y Y son espacios conexos, más bien X y Y van a ser espacios conexos si y solo si el producto topológico X cruz Y es conexo. Entonces vamos a suponer primero que el espacio producto es conexo, y entonces como es conexo, las proyecciones P1 y P2 son funciones continuas que salen del producto y entran a cada uno de los espacios coordenados. Pero como el espacio producto es conexo, sabemos que imagen continua de conexos es conexo, por lo tanto el X es conexo y el Y es conexo. Y eso nos da la primera implicación. Vamos ahora con la segunda. La segunda es suponer que X y Y son conexos y probar que el producto es un espacio conexo. Para esta demostración vamos a hacer uso de uno de los resultados que se vieron en
lo que fue conexidad. Entonces la conexidad se va a seguir de la siguiente manera. Entonces, de principio sabemos que si tomamos nosotros, ahora lo voy a poner acá, un Y, entonces el producto de X como espacio cruz el conjunto que tiene el Y es homeomorfo al espacio X, pero el espacio X es conexo, entonces este de aquí tiene que ser conexo. Por otro lado, si consideramos ahora un conjunto diferente para un X, perdón, de este lado, entonces tomamos un X y lo mismo sucede que, como hace rato, el espacio que está aquí, que sería el conjunto que contiene el X cruz el espacio Y, también es un conexo. Nótese que la intersección de este conexo con este otro conexo es no vacía, por lo tanto la unión de estos dos es un conexo. Entonces ya tenemos este conexo. Este conexo lo vamos a llamar AX. perdón. Entonces este conexo es AX cruz Y unión el X cruz Y. Entonces vamos ahora a hacer lo siguiente. Vamos a tomar a otro X. Si tomamos otro X, lo que va a suceder, vamos a pensar que es X', pues lo mismo, tenemos este otro conexo, pero este conexo intercepta este de acá. Entonces para cada AX vamos a considerar el respectivo X cruz Y unión X cruz Y. Este ya se queda fijo, y entonces para ese otro vamos a tener AX' igual a el conjunto de X' cruz el Y unión X cruz el Y. Entonces este ya está quedando fijo, y lo que hay que observar es que el AX interceptado con AX' es igual al X cruz Y. Y como esto sucede y este es un conexo, pues entonces la unión de estos dos conexos, en este caso AX con AX', son conexos. Observen ustedes que esto lo podemos hacer para cualquier X que está acá, que sea elemento de X. Por lo tanto vamos a tener que la unión de todos estos AX es el producto X cruz Y. En este caso X cruz Y es igual a la unión de todos los A's AX, y la intersección de todos los AX es no vacía. Por lo tanto, por ese teorema tenemos que este espacio producto
es conexo. Y eso nos da la demostración de este de aquí. ¿De qué salió? De suponer que X y Y son conexos. Los resultados y propiedades que utilicé las pueden encontrar en los videos anteriores. Los invito a que los revisen si es que ya se les olvidó.